Antes de empezar, déjame hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que alguien en el gobierno, en el Congreso o en Bruselas estaba defendiendo tu vida, tu barrio, tu seguridad de verdad, sin filtros, sin eufemismos, sin ese lenguaje de manual que lo único que hace es esconder la realidad? Si tardas en contestar, no te preocupes, es normal, porque llevamos décadas escuchando discursos vacíos, promesas rotas y debates diseñados para que no cambie absolutamente nada. Este vídeo no va a ser uno más de esos. Aquí no vas a encontrar medias tintas, no vas a encontrar corrección política por miedo a que alguien se ofenda y desde luego no vas a encontrar ese tono condescendiente con el que tantos te han explicado durante años por qué tú, precisamente tú, deberías aceptar sin rechistar cómo se decide el futuro de tu país sin que nadie te haya preguntado. Tampoco vas a escuchar esas frases hechas que repiten como loros en los platós de televisión mientras la realidad de millones de españoles va por un camino completamente distinto. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más incómodos, más censurados y más manipulados de la política española actual. Un tema que afecta a millones de personas cada día, pero que se discute casi siempre desde despachos climatizados, con escoltas en la puerta y sin consecuencias personales para quienes toman las decisiones. Vamos a hablar de inmigración ilegal y control de fronteras y lo vamos a hacer desde una perspectiva clara, directa y sin pedir perdón, porque la realidad no entiende de eufemismos y las víctimas de las malas políticas tampoco. Te pido solo una cosa, que te quedes hasta el final, porque lo que vas a escuchar aquí no lo van a contar en el telediario de la noche, no lo vas a leer en la portada de los grandes periódicos y desde luego no lo va a decir ningún político que aspire a caerle bien a todo el mundo. Pero es la verdad, y la verdad, aunque incomode, siempre merece ser escuchada. Así que ponte cómodo porque esto va a ser largo, va a ser intenso y sobre todo va a ser necesario. Imagina por un momento que estás llegando a casa después de trabajar 12 horas, pagando una hipoteca que te asfixia, con la nevera medio vacía y los recibos de la luz y del gas disparados, y al encender la televisión te dicen que eres tú, precisamente tú, el privilegiado, el culpable de todos los males del mundo y que lo mínimo que puedes hacer es aceptar sin rechistar que tus barrios, tus servicios públicos y tu seguridad cambien para siempre, porque así lo han decidido otros desde un despacho en Madrid o en Bruselas. ¿Te suena, verdad? Porque esto en España ya no es una advertencia ni una exageración, es el día a día de millones de personas que viven la inmigración ilegal no como un debate abstracto, sino como algo que se nota en la calle, en el ambulatorio, en el colegio de sus hijos y, por desgracia, cada vez más también en los partes policiales. Yo llevo años hablando de esto y te voy a ser muy claro desde el primer segundo. No estoy en contra de la inmigración legal, ordenada, con papeles, con contrato, con normas y con respeto a nuestra cultura. Lo que denuncio, lo que denunciamos muchos, es el negocio multimillonario montado alrededor de la inmigración ilegal, de las mafias que se enriquecen con seres humanos y de los partidos que miran hacia otro lado porque les conviene electoralmente o ideológicamente. Y sí, aquí entra en juego un nombre que genera pasiones y odios casi a partes iguales: Santiago Abascal. No porque lo diga él, no porque lo diga un partido, sino porque ha verbalizado lo que millones de españoles comentan en privado y tienen miedo de decir en público para que no les llamen racistas, fachas o desalmados. Antes de que alguien cambie de vídeo o se indigne, dejemos claras dos cosas que no se suelen decir en los platós. Primero, cada persona que se sube a una patera es un ser humano, con una historia, con miedos y con sueños, y su vida vale tanto como la tuya y como la mía. Segundo, precisamente por eso, convertirlos en mercancía de mafias, ONGs subvencionadas y burócratas sin escrúpulos es una de las mayores inmoralidades de nuestro tiempo, y cuando un país renuncia a controlar sus fronteras, renuncia también a proteger a esos seres humanos y de paso abandona a sus propios ciudadanos. Vamos a ponerle cara a este debate. Imagina el puerto de Algeciras, una noche de verano, con el mar aparentemente en calma. Las cámaras oficiales enfocan a los ferries, a los cruceros, al turismo, pero a unos kilómetros en la oscuridad, una Zodiac sobrecargada de personas avanza casi sin combustible, guiada por un tipo que no sabe ni nadar, pero que ha cobrado 3.000 euros por cabeza. Esa lancha no la controla el gobierno, no la controla la Guardia Civil, no la controla la Unión Europea, la controla una mafia que decide quién vive, quién muere y quién llega a tu barrio mañana, y a eso algunos le llaman movilidad humana o sueño europeo,
como si fuera un anuncio de aerolínea de bajo coste. Mientras tanto, en el Congreso, los mismos que hablan de fronteras inclusivas tienen escoltas, cristales blindados y barreras físicas que ningún ciudadano puede cruzar sin pasar 3 controles. La paradoja es brutal. Los que niegan el derecho de España a proteger sus fronteras son los que más puertas blindadas ponen a su propia vida. ¿Tú puedes decidir quién entra en tu casa? Sí. ¿Puedes decidir quién entra en tu país? Según ellos no, porque eso es una muestra de insolidaridad intolerable. Es decir, tu puerta importa, la de España no. Aquí es donde la voz de Abascal entra con fuerza, con un mensaje tan sencillo que por eso incomoda tanto. Sin fronteras no hay nación. Sin nación no hay leyes que respetar, y sin leyes lo que queda no es solidaridad, es selva. Y por mucho que algunos hayan leído a Rousseau, la selva no es un lugar bonito ni exótico, es un sitio donde manda el más fuerte y donde el débil se convierte en víctima. Cuando Vox habla de control de fronteras, de deportaciones y de prioridad nacional, no está hablando de odio, está hablando de orden. Y el orden, aunque suene poco poético, es lo que permite que un país funcione. Te voy a contar algo que no aparece en los discursos del gobierno. En muchos pueblos de Andalucía, de Murcia, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, los vecinos llevan años viendo cómo cambian sus plazas, sus horarios y hasta su forma de moverse por la calle. Bares de toda la vida que cierran porque la clientela de siempre se ha ido, comercios que se multiplican de un día para otro sin que nadie sepa muy bien de dónde sale el dinero, pasos subterráneos, parques y estaciones en los que se forma un silencio incómodo cuando cae la noche. Y en medio de todo esto, un mensaje oficial que repite convivencia ejemplar, riqueza cultural, España diversa. ¿De verdad? O más bien una élite que ha decidido que el experimento social lo pagues tú, pero nunca ellos. No es casualidad que las zonas donde más se nota el impacto de la inmigración ilegal suelan ser precisamente los barrios más humildes, no los distritos de chalés con piscina, porque el modelo es siempre el mismo. Primero se niega el problema, luego se criminaliza a quien lo señala, después se habla de casos aislados y cuando ya no se puede tapar, se dice que es culpa de la extrema derecha por generar odio. Mientras tanto, la gente que coge el metro a las 6 de la mañana no quiere discursos, quiere poder volver a casa sin miedo y que sus hijos aprendan en clase sin que el aula sea un polvorín de idiomas, conflictos y niveles educativos imposibles de gestionar. Y ojo, no se trata de culpar de todos los delitos a los inmigrantes, porque eso sería una mentira injusta y peligrosa. Hay gente que llega, trabaja, respeta y aporta. El problema es cuando un Estado renuncia a distinguir, renuncia a seleccionar y renuncia a exigir. Cuando se abre la puerta de par en par y se manda el mensaje al otro lado del Mediterráneo de que aquí hay barra libre, papeles casi garantizados, sanidad gratuita, ayudas a la vivienda y un sistema judicial paralizado, lo que se está haciendo no es solidaridad, es marketing para las mafias. Abascal lo ha dicho muchas veces con una frase que revienta tertulias: la mejor manera de ayudar a quien intenta venir en patera es precisamente que sepa que no va a entrar ilegalmente, que si lo hace será devuelto de manera inmediata y firme. ¿Suena duro? Sí. ¿Es eficaz? Mucho más que las lágrimas de cocodrilo en redes sociales cada vez que una tragedia sacude las costas. Porque cada vez que un político lanza el mensaje de aquí cabemos todos, lo que está haciendo en realidad es llenar el mar de cadáveres y los bolsillos de las mafias. Hay otro ángulo del que casi nadie habla porque es incómodo: el efecto llamada sobre las propias sociedades de origen. Cuando un chico de 20 años ve que su vecino se ha ido a Europa, ha mandado 4 vídeos en TikTok desde una plaza europea, luce unas zapatillas nuevas y envía remesas a su familia. Se alimenta una expectativa que rara vez coincide con la realidad. Ese chico no ve el hacinamiento en pisos patera, las jornadas interminables en la economía sumergida, la humillación de depender de papeles que nunca llegan o de ayudas que se conceden según el color político del ayuntamiento. Ve solo la postal. Y esa postal la produce Europa con su discurso buenista, pero el negativo, el coste, lo revelan los barrios obreros de España. Cuando se plantea un modelo distinto, como el que defiende Abascal, el coro de siempre responde con la misma palabra: xenofobia. Es el comodín perfecto, porque evita entrar en la discusión de fondo. Si dices que quieres un sistema de cuotas ajustado a las necesidades reales del país, control estricto de fronteras, expulsión fulminante de quienes delinquen y prioridad para los nacionales a la hora de acceder a determinadas ayudas, te cuelgan la etiqueta y asunto resuelto. Pero pregúntate algo muy sencillo: ¿de verdad es xenófobo defender que una persona que lleva cotizando 30 años tenga prioridad para una vivienda social frente a alguien que acaba de llegar sin papeles? ¿Es odio o es puro sentido común? Vayamos al
terreno de la seguridad, que es donde el discurso se vuelve más delicado. Cada vez que se habla de delitos cometidos por inmigrantes ilegales, aparece el mantra de la mayoría son gente pacífica. Es cierto, pero es que la mayoría de los españoles también lo son, y aún así hay policías, jueces, cárceles y controles. La cuestión no es demonizar a colectivos, la cuestión es que cuando tú permites que entren miles de personas sin saber quiénes son, sin saber de dónde vienen, sin saber si tienen antecedentes, estás jugando a la ruleta rusa con tu propia población, y ningún gobierno digno puede permitirse eso. Mientras tanto, se recorta en medios, vehículos y personal para la Guardia Civil y la Policía Nacional, que se dejan la piel en las vallas, en los puertos y en los barrios más complicados. Se les exige que hagan milagros con plantillas insuficientes y leyes pensadas más para proteger la reputación del ministro del Interior que la vida de la gente en la calle. Y luego nos preguntamos por qué las bandas, los clanes y las mafias se sienten cada vez más cómodos. Muy sencillo, porque huelen la debilidad institucional a kilómetros, y una España débil en sus fronteras es un buffet libre para cualquier organización criminal con imaginación y un poco de logística. El enfoque de Abascal rompe precisamente con esa debilidad asumida como algo inevitable. Propone algo que antes era obvio y ahora se ha vuelto revolucionario. Si quieres entrar en España lo haces por la puerta, no por la ventana. Si vienes a aportar, bienvenido. Si vienes a aprovecharte o a delinquir, puerta de salida. Si has entrado de manera ilegal, no puedes regularizarte por la vía de los hechos consumados, porque entonces el mensaje al resto del mundo es devastador. Atrévete, que al final te quedarás, y a partir de ahí todo se convierte en un efecto dominó. No nos engañemos, detrás del buenismo hay negocio. ONGs que viven de cada plaza ocupada en un centro de acogida, empresas que hacen su agosto con contratos públicos para gestionar menores no acompañados, despachos que tramitan expedientes a precio de oro, partidos que cuentan votos potenciales a medio plazo. Y mientras tanto, el contribuyente de siempre pone el dinero y asume el riesgo. La izquierda se llena la boca con la palabra solidaridad, pero la factura nunca sale de sus bolsillos personales, sino del tuyo. Frente a todo esto, España necesita algo más que discursos encendidos. Necesita un plan, control real de fronteras, cooperación seria con los países de origen y de tránsito, persecución implacable de las mafias, fin de las regularizaciones masivas y un sistema claro. Quien viene, sabe a qué viene y bajo qué condiciones. Y sí, también hace falta blindar legalmente el principio de prioridad nacional en ayudas y servicios básicos. Porque si el mensaje es que da lo mismo haber levantado el país durante décadas que llegar ayer en una lancha, lo que se está rompiendo no es solo la cohesión social, es el propio contrato moral entre el ciudadano y su nación. Quizá ahora mismo estés pensando, todo esto está muy bien, pero la realidad es compleja. Lo es, nadie lo niega, pero usar la complejidad como excusa para no hacer nada es exactamente lo que nos ha llevado hasta aquí. Durante años, los grandes partidos han jugado a una especie de teatro. Unos fingían ser más duros, otros más blandos, pero al final la frontera era un coladero y el mensaje al mundo era claro: venid, que algo caerá. Cuando surge una voz que dice ¡basta!, que llama a las cosas por su nombre y plantea cerrar ese grifo, se la intenta silenciar con insultos, porque el verdadero miedo de muchos no es al racismo, es a perder un chollo político y económico disfrazado de humanidad. Y aquí es donde entras tú, donde entra la gente que escucha, que observa y que compara el relato oficial con lo que ve en su propia calle. Tú no tienes helicóptero oficial, no tienes coche con chofer, no tienes escolta ni dietas. Tú tienes una nómina, una hipoteca, unos hijos o unos padres mayores y la sensación de que todo se tambalea mientras te dicen que calles y tragues. Por eso, el debate sobre la inmigración ilegal y el control de fronteras no es un tema técnico, ni algo para expertos. Es una cuestión de supervivencia diaria, de orden en la vida cotidiana, de saber si dentro de 10 años España seguirá siendo reconocible o será un territorio difuso donde nadie sabe quién manda ni qué leyes se aplican. Abascal representa con todos sus defectos y sus excesos una reacción a ese miedo y a ese hartazgo. No es un académico, no es un tecnócrata, no pretende caerle bien a todo el mundo. Su discurso gusta porque no pide perdón por defender algo que hasta hace 2 días era lo normal: que tu país te pertenezca, que tus fronteras sean tuyas y que tus leyes se respeten. Y si eso, en 2025, hay que llamarlo extrema derecha, quizá el problema no sea Abascal, sino el lugar al que han llevado el centro del tablero quienes han confundido la compasión con la rendición. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir
que no se puede hacer nada con la inmigración ilegal, que es un fenómeno imparable o que las fronteras son un concepto del pasado, pregúntale algo muy sencillo. Si no controlamos quién entra, quién se queda y bajo qué condiciones, ¿qué queda de España aparte del nombre en el mapa? Porque un país no es solo un territorio, es una comunidad de personas que comparten leyes, historia, lengua y valores. Y si renunciamos a defenderlo, otros decidirán por nosotros qué se puede decir, qué se puede pensar y quién puede cruzar esa línea imaginaria que separa el orden del caos. Aquí no se trata de elegir entre ser humanos o ser seguros, se trata de ser lo bastante valientes como para decir que la verdadera humanidad consiste en proteger la vida de los que arriesgan la suya en el mar y la de los que ya viven aquí pagando impuestos y levantándose cada día con una política seria, firme y clara. Y eso empieza, nos guste o no, por recuperar algo tan básico como el control de nuestras fronteras. Todo lo demás son discursos bonitos para tertulias nocturnas.